La nave Helios, una pequeña nave de investigación de la Alianza Galáctica, había aterrizado en Ricon 9 con la esperanza de descubrir más sobre las civilizaciones antiguas. Me gustaría decir suscríbete porque solo el 1% de ustedes son suscriptores y cuando lleguen a 1000 suscriptores publicaré un vídeo especial. Que una vez habitaron este mundo distante. Hace McNeil, un joven experto en arqueología, había viajado con su equipo para estudiar las ruinas de una ciudad olvidada que los registros antiguos indicaban como un posible centro de poder para una civilización desconocida. Sin embargo, en cuanto aterrizaron en el planeta, algo salió mal. La señal que enviaron al cuartel general no llegó, y los sistemas de comunicación comenzaron a fallar. En cuestión de horas, lo que había comenzado como una expedición científica se convirtió en una lucha por la supervivencia. El cielo de Ricon 9, de un azul casi negro, se tornó rojo al caer la noche, y una tormenta violenta comenzó a formarse en el horizonte. Sin embargo, la verdadera amenaza no vino del clima. Un grupo de cazadores, los Karaf, criaturas invisibles y extremadamente peligrosas que se alimentan de energía vital, atacó sin previo aviso. Armados con garras afiladas como cuchillas y una capacidad aterradora para camuflarse en la oscuridad, los Karaf arrasaron con la nave Helios en un abrir y cerrar de ojos. Solo unos pocos sobrevivieron al ataque, y Jace se encontró atrapado en una red de túneles subterráneos junto a Nissa, una alienígena vampírica cuya presencia en la misión había sido un misterio para el equipo. Nissa era diferente a cualquier ser que Jace hubiese conocido. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello, de un negro profundo, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Pero lo que realmente lo desconcertaba era su naturaleza, la cual había sido siempre una incógnita. Aunque se presentaba como una aliada, Jace no podía dejar de sentir que había algo oscuro en ella, algo que no terminaba de comprender. A pesar de esto, había algo en su mirada que lo hacía confiar en ella, aunque fuera solo un poco. «Están muertos», murmuró Nissa, su voz suave pero tensa. «Todos ellos». Jace asintió con la cabeza, sin decir palabra. A su alrededor, los ecos de los gritos de los Karaf y los rugidos de las criaturas que acechaban en la oscuridad de la cueva llenaban el aire. Habían logrado escapar a duras penas, pero sabían que no durarían mucho tiempo. La herida de Nissa era grave. Un corte profundo en su brazo había drenado casi toda su fuerza. La mirada perdida en sus ojos indicaba que su vitalidad se desvanecía rápidamente, y Jace sabía que no podría hacer nada por ella si no tomaba una decisión drástica. «¿Estás bien?», preguntó Jace, dándose cuenta de que no podía esperar mucho más para actuar. «Estoy agotada». Nissa respiró con dificultad. «Mi sangre se está desvaneciendo». Jace no podía dejarla morir. No podía. En su mente, pensó en todas las formas en que podría salvarla, pero solo había una opción viable, aunque arriesgada. Había escuchado rumores sobre las capacidades regenerativas de los vampiros alienígenas, pero jamás había considerado que se vería obligado a ponerlo en práctica. «Si te muero, toda esta misión será inútil», continuó Nissa, su aliento entrecortado. «Vas a morir aquí conmigo». El rostro de Jace se tensó mientras su mente procesaba la gravedad de la situación. No podía perder a Nissa, no sin intentar algo. Un pensamiento le cruzó la mente, un sacrificio al que no estaba dispuesto a llegar, pero que no veía otra opción. Podría morir, pero si algo de su vida podía salvarla, lo haría. Con una decisión firme, se acercó a Nissa. «Hazlo», dijo Jace con voz quebrada. «Hazlo si puedes salvarte. Si puedo ayudarte, lo haré». Los ojos de Nissa brillaron con una intensidad inexplicable. De alguna manera, la humanidad de Jace le transmitía una seguridad que no había sentido antes. Sabía que su sangre tenía un poder inmenso, y aunque la idea de beberla la repugnaba, el sacrificio necesario para sobrevivir no le dejaba otra opción. Sin decir una palabra, se inclinó hacia él y, con una rapidez sobrenatural, sus colmillos se hundieron en el cuello de Jace. El dolor fue inmediato. Jace sintió que su vida se desvanecía mientras la sangre se drenaba de su cuerpo. El ardor de la mordida lo recorrió desde el cuello hasta la punta de los dedos, y en su mente, la oscuridad parecía tragárselo todo. Pero a pesar del dolor, mantuvo su consciencia.
Sabía que no podía perderse en la agonía. Mientras Nisa bebía, un extraño calor comenzó a llenar su ser. Sentía como si algo de su propio ser fuera transmitido a ella. Era una conexión que nunca antes había experimentado. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y pensó que todo se había terminado. Pero, de repente, Nisa se separó de él, mirando con ojos abiertos de par en par. Su rostro, pálido antes, ahora brillaba con una vitalidad renovada, como si su cuerpo hubiera absorbido más de lo que esperaba. Pero lo más extraño fue la expresión en sus ojos. Algo había cambiado, algo profundo. Ella había tomado más que solo su sangre. «¿Qué has hecho?», murmuró Jace, débil, pero con la mente clara. «No lo sé», dijo Nisa con voz tensa, pero ahora llena de una fuerza renovada. «Mi cuerpo está diferente. Hay algo más, algo dentro de mí». Antes de que pudieran hablar más, un rugido profundo reverberó en la cueva. Los Karaz habían regresado. La oscuridad se desplegó nuevamente, pero esta vez Nisa no parecía preocupada. De hecho, parecía más confiada, más peligrosa. Jace la observó, aún luchando por mantenerse en pie. La acción había comenzado, y ahora, juntos, enfrentarían a los Karaz. Pero lo que no sabían era que algo más, algo mucho más oscuro, comenzaba a crecer dentro de Nisa. Algo que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la galaxia. He let the alien vampire girl bite him to save her life, but somehow she got pregnant. La frase de la que nunca se habría imaginado ser parte acababa de comenzar a cobrar vida en un giro inesperado del destino. Y el sacrificio de Jace tal vez no solo había salvado a Nisa, sino que había creado algo aún más grande que ellos mismos. La cueva temblaba con los ecos de pasos invisibles, el sonido de los Karaz acercándose como una sombra que se arrastra a través de la roca. Jace, debilitado por la pérdida de sangre, apenas podía mantenerse en pie. Nisa, a su lado, parecía haber encontrado una nueva energía en su interior, su rostro iluminado por una intensidad que no había visto antes. Era como si su sacrificio no solo la hubiera sanado, sino que hubiera desatado algo más en su interior. «Están cerca», susurró Nisa, sus ojos observando cada rincón de la cueva, cada sombra en la oscuridad que los rodeaba. Los Karaz podían volverse invisibles, pero sus sentidos agudos les permitían detectarlos de todos modos. Sin embargo, Jace no podía negar que algo en Nisa había cambiado. Su respiración era más profunda, su postura más erguida, como si ahora tuviera el control total de su cuerpo. Jace sintió el temblor en el suelo y, por un momento, pensó que la tierra misma estaba colapsando. La grieta por la que habían caído en las profundidades parecía cobrar vida propia. Y en ese momento, en ese vacío oscuro, supo que su misión de sobrevivir no solo dependía de su propia fuerza, sino de algo mucho más grande. Las primeras criaturas Karaz aparecieron, desmaterializándose del aire como fantasmas. Su presencia era ominosa, y Jace pudo sentir la presión de su energía en el ambiente. Los Karaz no eran simples cazadores, eran depredadores experimentados, criaturas con habilidades de combate letales. El suelo bajo sus pies crujió cuando uno de ellos surgió de la nada, sus garras afiladas brillando en la oscuridad. Nisa reaccionó al instante. Su cuerpo se movió con una velocidad sobrenatural, como si el tiempo mismo se ralentizara a su alrededor. En un parpadeo, apareció frente al Karaz, sus colmillos brillando bajo la débil luz de las grietas en la cueva. El alienígena apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Nisa le atravesara el pecho con una fuerza brutal. Jace observó la escena con asombro, su mente procesando la rapidez con que Nisa había desintegrado a su atacante. Algo dentro de él se agitó, una sensación de admiración y terror mezclados. Nunca había presenciado una lucha como aquella. Nisa no era solo una aliada, se había convertido en una fuerza imparable. «Jace», Nisa gritó, su voz quebrada por la energía del combate. «No te quedes atrás». Jace apenas pudo reaccionar. Otro Karaz emergió de la sombra, sus ojos brillando con una malevolencia que lo hizo estremecer. Sin embargo, en ese momento, Jace sintió una oleada de adrenalina. A pesar de la debilidad que sentía, su mano se cerró en torno a su arma, un rifle láser modificado. Sabía que no podía dejar que Nisa luchara sola,
aunque su cuerpo le gritara que no podía más. Un cara se lanzó hacia él, invisible en la oscuridad, pero Jace disparó a ciegas, confiando en su instinto. Un disparo certero alcanzó la bestia, pero no la mató. El alienígena se abalanzó sobre él, sus garras cortando la tela de su traje, desgarrando su piel. El dolor fue agudo, pero Jace no tuvo tiempo para lamentarlo. En un movimiento reflejo, recogió una piedra del suelo y la lanzó al rostro de la criatura, desviando su ataque. Nisa apareció de nuevo, esta vez arrastrando al cara por el cuello con una fuerza brutal. La criatura dejó escapar un rugido de dolor antes de que la vampira alienígena destrozara su garganta con un giro rápido de su muñeca. El cuerpo del Karaf cayó al suelo sin vida, pero el peligro no había terminado. Otros dos caras surgieron de las sombras, rodeándolos. «Este lugar está lleno de ellos», exclamó Jace, mirando con desesperación alrededor. El sonido de sus pasos resonaba en la cueva, como un latido monstruoso. «¿Cómo podemos sobrevivir a esto?». Nisa lo miró con intensidad, su rostro ahora completamente iluminado por una energía feroz. «Ya no somos los mismos», dijo, con una determinación que Jace nunca había visto en ella. «Ellos no nos conocen, pero ahora nosotros los conocemos». Antes de que Jace pudiera preguntar qué quería decir, Nisa se lanzó al ataque nuevamente, más feroz que antes. Jace, aunque aún dolorido, la siguió, disparando su rifle láser hacia los Karaf que venían por ellos. Sin embargo, no era solo la habilidad de Nisa lo que lo sorprendió. Era algo más. Había una fuerza palpable que emanaba de ella, algo que no parecía humano, algo que solo podía provenir del sacrificio que habían compartido. Uno de los Karaf se acercó por detrás de Nisa, invisible, y la atacó con un zarpazo mortal. Pero en lugar de gritar o caer, Nisa giró con una rapidez impresionante, capturando al Karaf por el brazo y, con un movimiento brutal, lo lanzó contra las paredes rocosas de la cueva. El alienígena soltó un grito de dolor antes de quedar inerte, pero Nisa no se detuvo. Su cuerpo vibraba con una energía extraña, algo más allá de lo que Jace entendía. «¿Qué está pasando contigo?», murmuró, asombrado. «Nunca he visto nada como esto». «Lo que he tomado de ti», respondió Nisa, su voz más profunda que nunca. «Es más de lo que pensábamos. Algo está despertando en mí, y te he arrastrado a ello». En ese instante, Jace comprendió que no solo había ayudado a Nisa a sobrevivir, había liberado algo que los Karaf no entenderían, algo que ni él mismo podía controlar. Y, a medida que los Karaf caían uno tras otro ante la furia de Nisa, se dio cuenta de que su sacrificio podría haber desencadenado una fuerza mucho mayor que la que había imaginado. Mientras los cuerpos caían alrededor de ellos, Jace sintió una extraña mezcla de miedo y admiración. Habían vencido a los Karaf, pero lo que acababa de empezar en la cueva podría cambiar no solo su destino, sino el de toda la galaxia. Nisa miró a Jace, su rostro iluminado por una sonrisa extraña, mezcla de triunfo y advertencia. «Esto es solo el principio», dijo con una voz que resonaba como un eco en las paredes de la cueva. «Lo que hemos creado juntos no se detendrá aquí». La realidad de su situación se instaló en el aire entre ellos. Ahora eran algo más que dos fugitivos en un planeta lejano. Juntos, habían desatado algo que ni siquiera los Karaf, ni los más poderosos enemigos que pudieran imaginar, podrían detener. Y, con eso, el futuro de la galaxia se tornaba incierto, pero en sus manos, algo había comenzado a tomar forma. Algo nuevo, algo más grande que todo lo que conocían. Las semanas pasaron, pero la sensación de inquietud nunca abandonó a Jace. El paisaje de Ricon 9, ahora cubierto por una capa de niebla perpetua, parecía más sombrío que nunca. Había algo extraño en el aire, algo que rozaba los límites de lo que podía entender. Aunque los Karaf habían sido derrotados, y la cueva ya no resonaba con los ecos de la batalla, Jace no podía dejar de sentir que algo mucho más grande estaba en juego. Lo que había comenzado como un sacrificio para salvar a Nisa había cambiado sus vidas de una forma que ni él ni ella entendían completamente. La primera vez que notó algo raro fue en una de las noches posteriores a la lucha. Nisa había desaparecido en las profundidades de la estación de investigación, un viejo refugio olvidado por la Alianza Galáctica. Jace no pensaba mucho en ella,
hasta que la vio salir al amanecer, su rostro pálido como siempre, pero con una extraña aura que nunca antes había percibido. Ella caminaba diferente, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. «Jace», comenzó Nisa, con la voz grave, aún llena de la fuerza que había adquirido después de su sacrificio. «Tengo que mostrarte algo». Al principio, Jace pensó que era solo el agotamiento lo que lo estaba afectando. Pero cuando la vio acercarse, notó que algo era distinto en ella, algo más allá de la energía renovada. Su piel brillaba sutilmente, como si una luz interna comenzara a irradiar desde su interior. Sus ojos, tan intensos como siempre, tenían un brillo extraño, casi sobrenatural. «¿Qué ocurre, Nisa?», preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Te sientes bien?». Nisa asintió lentamente, su mirada fija en el suelo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, levantó la cabeza, sus ojos fijos en los de Jace, y dijo con voz tranquila pero decidida: «Hay algo dentro de mí, Jace, algo que no debería estar allí, algo que no entendemos». Jace frunció el ceño, sintiendo una punzada de alarma en su pecho. No sabía si la causa de la extraña energía que emanaba de Nisa era consecuencia de lo que había sucedido entre ellos en la cueva, pero de alguna manera sabía que su sacrificio no solo la había salvado, sino que había causado algo mucho más complejo. «¿Qué quieres decir?», insistió Jace, acercándose a ella. Nisa levantó lentamente la capa que la envolvía, revelando su abdomen. Jace sintió un nudo en el estómago cuando vio algo que no pudo comprender en un primer momento. Era un bulto pequeño, aún muy temprano, pero estaba ahí. No era un simple cambio corporal. Algo se estaba gestando dentro de ella. Algo que no podría haber sido posible. «No, no puede ser», murmuró Jace, retrocediendo unos pasos mientras su mente trataba de procesar lo que veía. «¿Cómo es esto posible? ¿De dónde?» «Es tuyo, Jace», respondió Nisa, su voz más profunda y tranquila. «Es tu hijo. Oh, al menos, algo que comparte tu sangre. Algo que hemos creado juntos». El mundo de Jace se desmoronó en ese momento. Un niño, pero no un niño común. No de esta forma. No de esta forma alienígena, híbrida, que surgía entre ellos como consecuencia de lo que había hecho por salvarla. Un niño que no podía ser real. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Qué impacto tendría en el universo? ¿Cómo es posible?, preguntó Jace con incredulidad, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puede ser que un ser humano y una vampira alienígena? Nisa cerró los ojos, como si su mente estuviera buscando una respuesta que no tenía. «No lo sé. Mi raza nunca ha experimentado algo así. Sabíamos que mi biología podía absorber la esencia vital de otros, pero nunca esperé que pudiera fusionarse con la de un humano de esta manera». Jace trató de procesar lo que acababa de oír, pero una sola pregunta seguía martillando en su mente. «¿Qué significa todo esto, Nisa?». Ella lo miró con una expresión sombría, como si conociera las implicaciones de lo que estaba sucediendo, pero no tuviera palabras para explicarlo. «No estoy segura. Pero una cosa es clara, este niño, Jace, no es solo un híbrido de dos razas. Él es algo mucho más, algo con un poder que nunca hemos visto antes». Jace se apartó de ella, intentando calmarse. «Este niño, este bebé, puede ser la clave para algo mucho más grande, ¿verdad?». Nisa no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con un temor y una aceptación que solo él podía leer. «Finalmente», dijo, «lo que hemos creado podría cambiarlo todo. No solo nuestra relación, nuestra raza o nuestra galaxia, sino todo el universo. Él no es solo el resultado de una fusión biológica. Es algo que puede alterar las leyes de la naturaleza. Y si los que nos acechan lo descubren, entonces tendremos que protegerlo», interrumpió Jace, su mente ahora centrada en una única idea. No podía permitir que este niño cayera en las manos equivocadas. La galaxia nunca podía entender lo que había nacido entre ellos, pero él sí lo entendía. Su hijo era el futuro, pero también una amenaza para todos los que se oponían a la paz y al equilibrio. Nisa asintió lentamente, su mirada fija en el vacío. «Y no seremos los únicos que lo busquen. No por mucho tiempo».
En ese momento, Jace comprendió que su sacrificio había desencadenado algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Algo que no solo afectaría sus vidas, sino el destino de toda la galaxia. Este niño, que aún no había nacido, podría ser la clave para salvar o destruirlo todo. Pero antes de que pudiera procesarlo completamente, la señal de alerta de la estación de investigación comenzó a sonar, como si el universo le recordara que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Jace miró a Nisa con determinación. «Tenemos que salir de aquí. Tenemos que encontrar un lugar seguro». Nisa lo miró con una sonrisa triste, pero feroz. «Y defender a nuestro hijo». El futuro de la galaxia había comenzado a tomar forma en ese mismo instante, y ni ellos ni el niño sabían lo que les esperaba. Pero, mientras el peso de la situación se cernía sobre ellos, Jace y Nisa sabían una cosa con certeza. El viaje que había comenzado con un sacrificio y una mordida, ahora era una lucha por la supervivencia. La quietud que había reinado en la estación de investigación en las últimas semanas se había desvanecido. La alerta, un pitido constante que resonaba en los pasillos metálicos de la vieja instalación, había sido ignorada durante tanto tiempo que Jace pensó que solo era el producto de un sistema defectuoso. Pero cuando la luz roja comenzó a parpadear por todo el complejo, sabían que algo grave se acercaba. «Lo que hemos creado», murmuró Nisa, su rostro sombrío al escuchar el sonido de la alarma. Su expresión reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. «No ha pasado desapercibido». Jace la miró, sintiendo la verdad en sus palabras. Desde el día en que Nisa había revelado que llevaba dentro de sí algo tan extraordinario, todo había cambiado. La creciente energía que emanaba de ella no solo la había transformado a ella, sino que también estaba afectando el entorno a su alrededor. La estación, antes inerte, ahora vibraba con una tensión palpable. No eran solo los Karaf quienes buscaban al niño que estaba por nacer. Otras fuerzas mucho más poderosas también estaban al acecho. «¿Quiénes están viniendo?», Jace preguntó, su voz baja pero llena de urgencia. «No lo sé», respondió Nisa, su mirada fija en la pantalla del sistema de seguridad. «Pero no son humanos. No son Karaf. Son algo mucho más antiguos, mucho más peligrosos. Algo que nunca pensé que se despertaría». Jace no entendía completamente lo que Nisa intentaba decir, pero sabía que debían actuar rápidamente. No podían quedarse allí. Los sensores de la estación ya estaban registrando la aproximación de múltiples naves. Algo o alguien había rastreado el poder de su hijo, y pronto estaría sobre ellos. La puerta principal de la estación se abrió con un crujido metálico, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Jace. La figura que apareció en el umbral no era humana ni alienígena común. Su piel, de un tono gris plateado, parecía absorber la luz como una sombra viva. No tenía ojos, solo oscuridad donde deberían estar. La presencia que emanaba de él era opresiva, como si estuviera más allá de la realidad misma. «Así que eres tú». La figura habló con una voz que resonó en la mente de Jace, un susurro que parecía provenir de todos lados. «El líbido que cambiará todo». «¿Quién eres?», Jace preguntó, instintivamente protegiendo a Nisa, que ahora se había puesto en guardia, su cuerpo tensado, preparado para atacar. El ser no respondió inmediatamente. En cambio, su forma comenzó a distorsionarse, como si la propia materia de su cuerpo estuviera siendo forzada a seguir una voluntad distinta. Luego, el ser habló de nuevo, su voz siendo como un eco. «Soy uno de los nacidos, aquellos que existieron antes de las civilizaciones. Yo y los míos protegemos el equilibrio de la vida en esta galaxia. Tú has roto ese equilibrio, y ahora pagas las consecuencias». Jace no comprendía completamente lo que estaba pasando, pero la amenaza era clara. Ese ser no venía en son de paz. Estaba aquí para llevarse lo que había nacido de su sacrificio. Y, por alguna razón que aún no comprendía, ese niño, su hijo, era un catalizador para algo mucho más grande. Nisa se adelantó. «No dejaré que te lo lleves». Su voz era un rugido de furia, su cuerpo brillando con la misma energía intensa que la había transformado tras la mordida de Jace. «Este niño es nuestro, y no serás el primero en intentar arrebatárnoslo». El nacido se inclinó ligeramente,
como si estuviera evaluando la amenaza que representaba Nissa. Luego, extendió una mano hacia ellos. «No tienes idea de lo que estás protegiendo», dijo, su voz como un murmullo distante. «Este niño no es simplemente una anomalía biológica. Es una fuerza que puede destrozar la realidad misma. Si no me dejas llevármelo, no solo tú y tu mundo perecerán, sino toda la galaxia». El aire se volvió pesado, y Jace sintió que la temperatura de la habitación descendía drásticamente. Algo dentro de él, algo profundamente conectado con el poder que emanaba de Nissa, se agitó. Era como si un vínculo invisible estuviera siendo forjado entre él, Nissa y el ser desconocido. Su hijo, aún en el vientre de Nissa, parecía resonar con el ser, como si estuviera consciente de la amenaza inminente. «No lo entiendes», exclamó Jace, tomando el brazo de Nissa. «No tienes idea de lo que estamos protegiendo. Mi hijo no es una amenaza. Es una nueva forma de vida. Y no dejaré que lo destruyas». El nacido lo miró fijamente, sin decir palabra. Luego, con un movimiento rápido, extendió sus manos hacia Nissa, y una onda de energía las envolvió a ambas. La fuerza fue tan grande que Jace sintió que el aire mismo se comprimía. La energía que surgió del ser parecía querer aplastar todo a su alrededor. Pero justo cuando Nissa se preparaba para contrarrestar el ataque, algo en ella cambió. La fuerza dentro de ella, la energía extraña que había comenzado a crecer, explotó en un destello cegador. Jace apenas pudo mantener los ojos abiertos mientras la luz llenaba la sala, un resplandor que parecía descomponer la materia misma. «No», gritó Nissa, pero su voz no era la misma. Era más profunda, más poderosa, como si alguien o algo estuviera hablando a través de ella. La luz se desvaneció tan rápidamente como apareció, y cuando la oscuridad volvió a caer sobre la estación, Jace miró a Nissa, ahora de pie, su cuerpo radiante, completamente diferente. Un poder inmenso y antiguo fluía de ella, y por primera vez, Jace entendió lo que el nacido había querido decir. El hijo de Jace y Nissa no era solo un híbrido. Era un ser con la capacidad de transformar la realidad misma. Un ser que había nacido de dos mundos, pero que tenía el potencial de alterar el destino de todos los seres vivos. Su hijo no solo representaba una nueva forma de vida, sino una fuerza con el poder de cambiar el equilibrio mismo del universo. «Este poder», dijo Nissa, con una nueva determinación, «no se lo llevará nadie. Es nuestro». El nacido, ahora claramente alterado por el poder que Nissa había liberado, retrocedió un paso. «Has despertado algo que no deberías haber tocado», dijo, su voz llena de ira. «Pero parece que no puedo detenerlo. No hoy». Con un último vistazo de odio, la figura se desvaneció, su presencia desapareciendo en el aire como un eco lejano. Jace y Nissa se quedaron en silencio por un momento, ambos aún asimilando lo que acababa de ocurrir. «¿Qué significa esto, Nissa?», preguntó Jace, su voz baja, aún temerosa. Nissa, mirando hacia su vientre con una mezcla de admiración y terror, respondió con una firmeza inquebrantable. «Significa que nuestra lucha acaba de comenzar». El poder de su hijo había sido liberado, y con él, un futuro incierto. Pero lo que Jace sabía con certeza era que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Y juntos, tendrían que luchar por el destino de todos.